Saludos. Vamos a hablar sobre la guerra. Unos 15 minutos. Hablar sobre la guerra significa también hablar sobre la paz. Por eso que este tratado de hace 2500 años de Sun Tzu, el tratado de Sun Tzu, El arte de la guerra. Este libro, El arte de la guerra, es un libro de la guerra y es un libro también sobre la paz. Con esto queríamos introducir esta exposición sobre la guerra. Luego necesitamos ubicar el contexto de la guerra actual en este momento, sobre todo dos conflictos bélicos que son muy vigentes en este momento. La guerra de Estados Unidos contra la Federación de Rusia. Esa guerra se escenifica en Ucrania. Es una guerra de Estados Unidos contra Rusia, pero en Ucrania. Ucrania es el escenario. Y la otra es una guerra en Asia, bueno, en Asia del oeste, pues, no del oriente, pues, sino del oeste. El Asia del oeste, ahí está Líbano, está Siria, está Yemen y está Israel. Entonces, esa guerra del Asia del oeste, o del Asia del occidente, no es del Asia del oriente, sino del Asia del occidente, también es una guerra de Estados Unidos contra esa parte de Asia. Es una guerra de Estados Unidos contra algunos países de Asia, árabes, la mayoría, excepto Irán, que no es árabe, es persa, pero forma parte, pues, de esa guerra. Entonces, en estos conflictos bélicos estamos ubicando el contexto del tema que queríamos conversar en este momento. La modernidad colonialidad es el periodo de la historia en que nos encontramos. Si uno periodiza la historia y coloca varios periodos, este periodo que vivimos hoy es un periodo que ya tiene 532 años. Lo llamamos, lo nominamos modernidad, colonialidad. Es un solo concepto, es decir, no hay modernidad sin colonialidad, ni hay colonialidad sin modernidad. Se inició con la expansión colonial europea en nuestro continente, la Via Yala. En 1492 se inicia esa invasión a la Via Yala como parte de la política de expansión colonial europea. Y abre así, pues, geopolíticamente el actual periodo de la historia. A lo largo de estos 532 años, siempre ha habido una potencia hegemónica. Es decir, ese periodo de la historia, hasta hace poco, de 532 años, como un mundo unipolar. Unipolar queremos significar donde, habiendo varias potencias, hay una potencia que es la potencia hegemónica. A lo largo de esos 532 años está España, Holanda, Inglaterra, y el último, o la última potencia hegemónica,
Estados Unidos desde 1945, cuando finaliza, después de 2 guerras, la segunda guerra interimperialista. Entonces en 1945 Inglaterra ya deja de ser la potencia hegemónica y entonces pasa a ser Estados Unidos la potencia hegemónica. Entonces continuó ese mundo unipolar hasta aproximadamente fines de los 90, con acontecimientos que debemos recordar, como la guerra de Afganistán, que se inició en el 2001, y después, 2 años después, la guerra de Irak, que esa comenzó en el 2003. Esas guerras se extendieron un tiempo y esas guerras de Estados Unidos, son guerras, digamos, de la potencia hegemónica, de la última potencia hegemónica, Estados Unidos. Estados Unidos fue derrotado. Y ahí, bueno, estoy poniendo este acontecimiento porque ahí empieza ya a evidenciarse, pues, la debacle, la crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Porque fue derrotado. Fue derrotado en Irak y Estados Unidos fue derrotado en Afganistán. En Afganistán, con unos pastores de cabras ahí en las montañas, casi descalzos. Esos pastores derrotaron a Estados Unidos. Como pueden apreciar, esa fue una guerra asimétrica. Llamamos guerras asimétricas a las guerras en las cuales uno de los bandos, una de las partes, tiene una gran fuerza militar, una gran capacidad militar, y el otro bando no la tiene. Pues por eso en eso consiste la asimetría, por eso se llaman guerras asimétricas. Y es importante destacar acá que el bando que tiene así una abrumadora fuerza contra el otro bando que no la tiene, pierde la guerra, como en efecto pasó con Estados Unidos, porque no le pudo ganar a los iraquíes ni los afganos. Es decir, esto es importante. Estados Unidos pierde la guerra porque como se trataba de guerras asimétricas y Estados Unidos es la parte fuerte militarmente, con mucho poder militar, no pudo ganarle a Irak, ni le pudo ganar al pueblo afgano, ni al pueblo iraquí, ni al pueblo afgano. Entonces perdió la guerra. Es un poco para que entendamos cómo digamos, surgen estos acontecimientos que estamos hablando sobre la guerra. Hace 94 años, Antonio Gramsci, el libro, voy a leerles una cita de Antonio Gramsci, escribe, esto está escrito hace 94 años, casi un siglo. Dice Antonio Gramsci, la crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los más diversos fenómenos morbosos. Entonces, lo que escribió Gramsci. Es decir, el mundo unipolar que arrancó en 1492, ese mundo unipolar muere a finales de los 90
Y, y el nuevo mundo, no vamos a decir como Gramsci, que no puede nacer. Está naciendo. Ese mundo, el nuevo mundo, que ya no es unipolar, sino un mundo pluripolar, está naciendo. Gramsci. Chávez, hace un cuarto de siglo, hace 25 años, pues, escribía, o decía, pues, lo voy a leer aquí ahora, voy con Chávez, 1999, esto lo planteó Chávez exactamente el 2 de febrero de 1999. Chávez. Ya el mundo del siglo XXI estaba en el 99, estábamos digamos, en las puertas del siglo XXI. Ya el mundo del siglo XXI, decía Chávez, no será bipolar. Podríamos pensarlo como unipolar, porque con la Unión Soviética le hizo contrapeso al mundo unipolar, a Estados Unidos como potencias económicas. Pero como en finales de los 80, en esos años, comenzando los 90, la Unión Soviética había implosionado, entonces, pero todavía podía plantearse que a lo mejor hubo unos 70 años de un mundo, yo diría entre comillas, bipolar, porque en realidad era unipolar, pero con un contrapeso que era la Unión Soviética. Pero la Unión Soviética implosiona a finales de los 80 y comienzos de los 90. Entonces voy a volver a repetir lo que plantea Chávez. Ya el mundo del siglo XXI no será unipolar. Ya les había aclarado que él dice que el mundo del siglo no será bipolar ni... Aquí, Chávez dice ni polar ni unipolar. Y nosotros aquí lo que queremos es enfatizar la segunda frase de Chávez, que dice, ya el mundo del siglo XXI no será unipolar, será pluripolar. Bueno, esto no está dicho, esto está dicho hace un cuarto de siglo, por Chávez. Entonces ese era el siguiente aspecto que queríamos compartir con ustedes de estas palabras de Chávez del 2 de febrero de 1994. Hace 2 semanas el presidente Nicolás Maduro, en la clausura del Congreso del Bloque Histórico de los Pueblos, eso se celebró en el cuartel de la Montaña, ahí se hizo la clausura. El presidente Nicolás Maduro planteaba que la guerra, porque la guerra es una guerra, no es que hay guerras, sino hay una guerra, como consecuencia de la crisis de hegemonía que tuvo Estados Unidos, pierde la hegemonía y entonces, tratando de recuperarla, inicia guerra en el Pacífico Sur, con el problema ahí de Taiwán, Filipinas, Japón, en Europa, en Venezuela, nos consideran una amenaza, digamos, inusual, extraordinaria, y en Asia, en Asia de Occidente, en Asia de Occidente. Bueno, eso que llamaban los británicos Medio Oriente, que eso no es ningún Medio Oriente. Entonces, esa es la guerra. Es una guerra de Estados Unidos para recuperar ilusamente,
creyendo que pueden recuperar la hegemonía que perdieron. Entonces, esa guerra, dijo Nicolás Maduro en la clausura del Congreso del Bloque Histórico hace 2 semanas, que es multidimensional. O sea, fueron las palabras que utilizó el presidente. Multidimensional. Es decir, esta guerra tiene múltiples dimensiones. Bueno, nos ocuparía mucho tiempo ver todas las dimensiones que tiene, económica, política, muchas dimensiones. Pero vamos en el propósito de esta exposición no es hablar de todas las dimensiones, sino hemos elegido 3 dimensiones. Y son 3 porque están correlacionadas. La guerra psicológica, que es primera dimensión, la guerra cognitiva y la tercera sería la guerra emocional. Son 3 dimensiones de esa guerra, pero no las únicas, tiene otras dimensiones. Estas son las que solamente hemos leído para trabajar en unos cortos minutos en esta exposición. Entonces, esas son guerras para manipular. Entonces, por ejemplo, la guerra psicológica, esa es una guerra para manipular nuestra psiquis. La guerra cognitiva, la palabra cognitiva viene de cognición, y cognición se refiere al conocimiento. La cognición es el conocimiento. Entonces, esa es una guerra para manipular el conocimiento. Estamos haciendo las distinciones. Una cosa es manipular la psique, otra cosa es manipular el conocimiento. Para aclarar un poquito esto de la cognición, es decir, esa guerra inventa un relato, mentiras, porque la guerra cognitiva, todo lo que difunde a través de los medios y de las redes son mentiras para manipular el conocimiento. Eso es lo que significa guerra cognitiva. Y hay otras guerras, que es la guerra emocional, que es para manipular las emociones. No es lo mismo el conocimiento, o sea, la cognición, que las emociones. Son 2 reinos distintos, son dos aspectos o dimensiones de la intersubjetividad humana que son distintos, que hay que distinguirlos. Entonces, en el caso de las emociones, lo que hacen a través de muchas disciplinas, que ni siquiera voy a ponerme la neurociencia, la psicología, a través de muchas disciplinas, no una, sino una multitud de disciplinas, logran, tratan, o sea, procuran, intentan manipular las emociones. Principalmente varias, pero voy a decirles las más importantes. La emoción del odio, la emoción de la frustración y la emoción del miedo. Entonces, eso es la guerra emocional. Y esas no son cosas nuevas, siempre han estado, pero bueno, primero fue la prensa, estoy hablando del siglo XIX, cuando se difunde pues el descubrimiento de la electricidad, aparece la radio. Entonces era a través de la radio, después de la televisión. Eso es lo que llamamos los medios. Y más recientemente, la guerra a través de lo que llaman redes sociales, que como hemos dicho otras veces, ni son redes ni son sociales. No son redes, son programas informáticos por internet.
no son ninguna red. Y entonces a través de esos programas informáticos y auxiliándose de todas estas ciencias y disciplinas, ellos tratan de manipular nuestras emociones, porque saben, porque la ciencia así lo establece, que el ser humano es determinado por las emociones. Uno puede creer que lo que uno hace lo determina el conocimiento, o sea, la razón. No, no es la razón. Todo lo que hacemos los humanos viene determinado, viene, digamos, vinculado o tienen un fondo emocional. Entonces, el hacer humano tiene un fundamento emocional. Y eso lo saben. Entonces, como saben que para cambiar el hacer no lo cambia con la razón, con el sistema con el neocorte, con el sistema cortical, sino con el sistema límbico, que es donde residen toda esa parte neuronal de las emociones. Entonces ellos, como ellos saben que uno no cambia el hacer con discursos, con narrativas, no lo va a cambiar. Para cambiar el hacer hay que cambiar el fundamento que lo funda, la emoción. Entonces ellos trabajan con todos esos conocimientos para hacer esa guerra emocional. Y sobre todo en este momento, en los últimos tiempos, la inteligencia artificial tiene años, muchos años, pero ha cobrado mucho auge, mucho desarrollo en los últimos tiempos. Entonces, para manipular las emociones, se valen de todas esas herramientas, como estoy poniendo como una importante para que lo tengamos presente, de la guerra emocional, con el auxilio de la inteligencia, de los desarrollos que se han hecho en el ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, me hubiese gustado hablar de otras cosas, pero estoy viendo que ya sobrepasé ya los 22 minutos. La idea era hacer de 15 minutos, no excederlo, pero bueno, ya me pasé. Entonces el video va a terminar de casi 23 minutos. Bueno, gracias por la atención, y ojalá que estas reflexiones puedan servir para pensar, para conversar sobre el tema de la guerra cognitiva. Muchas gracias.